Buenas tardes a todos y a todas. Como ella me presentó, bueno, yo me llamo Nuria Morello, llevo 1 año y medio aquí en Colombia y bueno, estoy a punto de irme, de hecho me voy el domingo. Entonces, está la cosa así toda a última hora. Entonces, les voy a presentar un primer avance de los resultados de un trabajo de campo en antropología que he estado realizando aquí pues, este último año y medio. Y entonces, primeramente, yo quería como presentarlo de una manera así como muy, no informal, pero es básicamente la situación en la que estoy ahora mismo, ¿no? Que es que justo he cerrado el trabajo de campo muy cualitativo, muy de hacer observación participante en los hogares migrantes y así. Entonces, no tengo unos datos trabajados, sino que mi presentación aquí es más bien una manera de comunicar así muy a priori estas cosas que tenemos los investigadores y las investigadoras así como intuitivas de cuando acabas, ¿no? de cerrar tu trabajo de campo, qué es lo que has visto y qué es hacia dónde va, ¿no? Entonces, he cambiado un poco el título de la ponencia, le he puesto Proyectos de vida, migración y co-desarrollo entre Colombia y Cataluña, una etnografía sobre las experiencias locales colombianas. Entonces, no sé de cuánto tiempo dispongo, 40 minutos. Pero me da un poco de miedo que sea así como larga, pero bueno. Entonces, primero les quiero explicar de dónde viene este proyecto de tesis y entonces entrar en explicar 2 estudios de caso en los cuales me he centrado en este último tiempo, unos en el norte del Cauca y el otro en Nariño, ¿de acuerdo? Y bueno, y está como muy relacionado con todo lo que venimos hablando hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo soy estudiante de doctorado de la Universidad de Barcelona, soy miembro del GER, Grupo de Estudios sobre la Reciprocidad. Entonces, pues la tesis pues incluye mucho dentro de las perspectivas de antropología económica. Y después he estado aquí como investigadora invitada en el Grupo de Historia, Sociedad y Cultura. Y entonces, bueno, todo el proyecto de tesis se llama Circulando entre los campos de Lleida, España y Colombia, control y movilidad del trabajo, co-desarrollo y localidades rurales. Entonces, tiene como 2 fases. La primera es un proyecto de tesis de maestría que bueno, pues lo presenté en su momento en 2010 y en el cual estudié el mercado de trabajo en la agricultura en una zona muy concreta en Cataluña. Y entonces, ¿qué tipo de relaciones se estaban estableciendo entre los trabajadores y qué visiones sobre el trabajo había en ese momento? Entonces, este es el antecedente y se ubica pues, en estudiar pues, los países receptores y los mercados de trabajo. Entonces, le titulé a la tesis de maestría Trabajas y te vas, sistemas de trabajo migratorio y agricultura globalizada. Entonces, yo quisiera presentarles muy rápidamente un poco un resumen de lo que fue este trabajo para entender por qué después vine aquí a estudiar una política concreta, ¿no? de contratación y co-desarrollo, es decir, ver el efecto que lleva una política migratoria diseñada y pensada para los problemas sobre la migración en España y ver qué impacto tiene aquí. ¿De acuerdo? Entonces, a ver si lo puedo decir rápidamente, les he puesto así como unas fotos, ¿no? Bueno, pues España, el trabajo se sitúa en Cataluña, en la parte de Lleida, y entonces esta es una región, donde está el cuadradito amarillo, es una región donde se concentra una agricultura intensiva que tuvo un boom en los años 80 y que demandaba de mucha mano de obra. La mano de obra allí, digamos, local era insuficiente, entonces se nutrió de distintas oleadas de trabajadores migrantes. Entonces entraría dentro de los cánones de migración en España, porque pues, primero empezaron a llegar gente de África, gente de Marruecos, y posteriormente, a partir del año 99-2000, empezó a entrar gente latinoamericana y luego de Europa del Este. Entonces son flujos de trabajadores que se fueron sucediendo en el tiempo y que toda esta sucesión de trabajadores pues, vino acompañada de discursos culturalistas sobre la mano de obra, sobre la aptitud para el trabajo, sobre
la definición, ¿no?, de los trabajadores en función de características como aparentemente visibles, como sería pues la religión, sería la cultura, la procedencia, etcétera. Todo este mercado de trabajo que se fue forjando durante unos 20 años vino acompañado de mucho conflicto también. Entonces era un mercado de trabajo que utilizaba mucha mano de obra en situación de irregularidad jurídica, había mucha conflictividad, no se cumplían derechos laborales, el papel de los sindicatos era muy escaso también. Entonces era un tipo de trabajo, bueno, y es un trabajo de recolección y de trabajo en los grandes almacenes de empaquetar y de ordenar la fruta y de industria agroalimentaria, ¿no? Entonces, para los periodos de recolección se precisa mucha gente en muy poco tiempo. Entonces, hace unos 20 años, ¿no?, cuando esto creció por la inversión en la misma economía de mercado, la inversión en la Unión Europea y la creciente demanda de fruta y hortalizas, etcétera, pues claro, se precisaba de mucha mano de obra. Entonces venía mucha gente a estos municipios que están, bueno, que está aquí marcadito en amarillo, ¿no?, que es la cuenca de un río. Venía mucha gente, los servicios sociales se desbordaban, había muchos casos de conflictividad a nivel de casos de racismo cotidiano, casos de explotación, porque se sobrepasaban un poco los límites de lo que estos mismos municipios podían sustentar, ¿no? Entonces hubieron varias huelgas y finalmente se resolvió la situación entrando dentro de la política de contingentes. Esto empezó con la ley de extranjería del año 2000 en España. Entonces se orientó todo lo que es la cuestión laboral y la cuestión de los procesos de regularización de los inmigrantes, se enfocó en ir a contratar a países terceros a personas de un modo temporal y después que regresaran. Es decir, los sectores económicos en España que presentaban deficiencias de mano de obra, que no podían cubrir mano de obra y que lo podían justificar, pues entraban dentro de un programa de contingentes, se pide la mano de obra para irla a buscar a terceros países, que la gente trabaje y luego que regresen. Eso es una política de contratación en origen y es un tipo de política que no es nada nueva, sino que pues ya se había aplicado, por ejemplo, en México con el programa Bracero, que era lo que estamos hablando ahora de Zacatecas, que es pues, los primeros pueblos donde se implementó este tipo de política. También en Europa, con los programas de Gastarbeiter y el trabajador invitado, que eran pues los empresarios o los países iban a los países que proporcionarían la mano de obra a hacer las elecciones allí. ¿De acuerdo? Entonces, claro, es un tipo de política que supone un filtro y una selección de mano de obra en función pues, de la aptitud de los trabajadores y de quién puede venir a trabajar y quién no. ¿De acuerdo? Entonces les he puesto algunas fotos de cómo es este sistema de trabajo donde se integran estas oleadas de trabajadores y trabajadoras de distintos países, entre los cuales hay Colombia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es una agricultura intensiva, se produce fruta dulce, se exporta casi toda Europa, es un régimen de pequeños propietarios, se tiene de 5 a 10 hectáreas. Antes era trabajo familiar, con algunas personas de los pueblos que venían a trabajar, y con el crecimiento y la industrialización de todo este sector se demanda mano de obra, ¿no? Entonces hay el trabajo en la recolección, hay el trabajo en las cadenas de almacenamiento, que es un trabajo como más fordista y mucho más fabril. Y entonces, bueno, aquí también vemos las cadenas de montaje, de ordenar la fruta, de empacarla en las cajas. Y entonces un poco esta foto es el sistema de contratación, cómo se hacía anteriormente en las plazas y tal, y estas de aquí son las bueno, pues de los campamentos de trabajadores en situación de irregularidad jurídica, y esto era lo que generaba problemas, ¿de acuerdo? Esto fue una primera fase de mi trabajo, en la que estuve estudiando todo este fenómeno, y entonces me di cuenta de que, fruto de esta política, hubo un cambio muy fuerte y se pasó
hacia este sistema de controlar y regular la mano de obra, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, mi estancia acá ha venido motivada por el estudio de uno de los agentes más importantes allí que gestionaba todo este programa. Es un sindicato agrícola que se llama Unió de Pagesos, que era un sindicato que representa a los pequeños agricultores y que frente a estos problemas de falta de mano de obra legalizada, propuso de ir como primer país a Colombia a hacer contratación en origen, ¿de acuerdo? Entonces, yo me motivé de venir acá para ver cómo habían sido los procesos de selección desde el año 1999, que empezaron aquí a llegar, cómo habían sido los procesos de selección y también unos programas asociados a este proceso de contratación, que eran programas de codesarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, el tema general del proyecto de tesis actualmente son los efectos locales de estas políticas migratorias, ¿no? Hay una parte hecha en España, que es la que les presenté, y luego en los países de origen, ¿no? Como sería Colombia. Entonces, también se trata de la transferencia de recursos, ¿no? En las cadenas globales, el aprovisionamiento de mano de obra, lo que sería migración laboral, la producción de alimentos y la cooperación al desarrollo. Y luego se trata también de la remesa económica, social y simbólica. Entonces, el objeto de estudio sería este reclutamiento de mano de obra colombiana para la agricultura global mediante programas de cooperación gubernamental. Entonces, es el sistema de contratación en origen y las políticas de codesarrollo, y me motivé a mirarlo desde el punto de vista de los proyectos de vida de los grupos domésticos, de las personas que participaban en este proceso de contratación y de trabajo en España, y las organizaciones locales y agentes intermediarios también que participan en este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo voy a saltar, pues no me va a dar tiempo. Tiene un poco de antropología del desarrollo y también de etnografía multisituada, en el sentido de que quiero centrarme en el análisis del discurso en esta institución o en este sindicato y en las políticas que acompañan este tipo de contratación, y lo que he hecho un poco es una etnografía institucional en el sentido de ver cómo trabaja ese intermediario, cómo se hacen las contrataciones. Lo he estado mirando allá en España, aquí. Entonces, ver un poco cuál es la relación entre las personas que son contratadas, el organismo intermediario, las ONGs, y también ver en el seno de los grupos domésticos, ¿no? Entonces, he hecho una observación en distintos escenarios, hecho que me lleva a ver pues esta conexión, ¿no?, entre España y Colombia. Por eso le llamo una etnografía multidisciplinaria, ¿no?, porque son distintos escenarios, distintas situaciones, grupos domésticos, ONGs, luego mercados de trabajo y relaciones gubernamentales también, porque este programa pues es gubernamental. Entonces, las preguntas de investigación que yo me he hecho es qué sucede en las comunidades y los grupos domésticos donde hay este tipo de contratación. ¿Qué relación han establecido con la agencia de contratación y las ONGs intermediarias? ¿Y en qué medida se aplica el codesarrollo en los términos planteados por esta agencia de contratación, ¿no?, y de cooperación? Entonces, mi objetivo es contribuir a pensar el problema migratorio desde los países de origen y centrarme en estos agentes intermediarios, ¿de acuerdo? Las hipótesis que he puesto a prueba es ver si las motivaciones, las experiencias migratorias, la experiencia laboral, las estrategias económicas de estos grupos que han participado en el proceso de migración, pues concuerdan con los principios por los cuales se crearon estos programas, ¿no?, que era hacer una política de codesarrollo orientada a generar un desarrollo rural sostenible, que podría ser relacionado con lo sustentable, para disminuir la necesidad de migrar y implementar medidas para conseguir un beneficio mutuo entre países proveedores de mano de obra y los receptores. Un poco también me preocupaba ver si había situaciones de diferenciación social y procesos de desigualdad social en el seno de estas comunidades, fruto de los viajes a España y de la recepción de las remesas. Si se creaban, bueno, pues no, procesos de ascenso social y qué pasaba entre estos grupos domésticos, ¿no? Y entonces ver si hay una mayor capitalización por parte de los grupos domésticos
o si hay una redistribución de estas remesas para bienestar, pues enfocadas hacia los servicios públicos o redes sociales de ayuda mutua, ¿no? Entonces también me preocupaba ver si fruto del efecto de estos programas se incrementan los deseos de emigrar, es decir, se abre como la posibilidad en estos municipios de ir, de viajar a España o a viajar a Europa y poder trabajar allí, y si eso genera expectativas y más necesidades, o si por el contrario pues se frena el proyecto, se frena la necesidad de emigrar, ¿no? Entonces, las técnicas para la recolección de datos. He hecho entrevistas a agentes sociales, a gente de poder local, asociaciones campesinas, ONGs y temporeros. Temporeros son los trabajadores. Entonces he hecho 21 en el norte del Cauca, 9 en el Valle, Nariño, Putumayo, a miembros del sindicato agrario y a agentes sociales. Iba a preguntar, ¿muy bien de tiempo? ¿Estoy bien? Sí. Entonces, bueno, pues las técnicas que he utilizado han sido pues la observación participante, quedarme en los hogares con los miembros migrantes, participar en las actividades de las organizaciones a través de las cuales se contrató a estas personas, registrar todo el diario de campo, pues bueno, un trabajo muy cotidiano, muy de convivir con la gente y de estar tomando notas, ¿no? Luego he hecho unas genealogías familiares y dándole hincapié a las trayectorias laborales de los miembros, para ver un poco los proyectos de vida y cómo han cambiado estos grupos domésticos fruto de esta participación en la migración hacia España, ¿no? Luego he hecho observación en proyectos productivos de desarrollo y he aplicado un poco unas metodologías de cartografía social como bueno, parte de un compromiso con la comunidad, ¿no? Entonces, la población estudiada pues es esto, es el sindicato agrario, su fundación, las organizaciones sociales colombianas implicadas en la contratación, las instituciones locales, alcaldías, unidades domésticas campesinas y proyectos de codesarrollo. Entonces, un poquito quisiera explicarles lo del codesarrollo y la contratación en origen, ¿no? ¿En qué consiste? Entonces, la contratación en origen, lo que les comentaba, en ese momento, como sobre el año 2000, fue vista como la solución a esta problemática de obtener mano de obra allí. Entonces fue gestionada por este organismo sindical y entonces el procedimiento es que es una modalidad de contratación para personas que ya se encuentran en el país de origen y se priorizan los países donde se firmó un acuerdo. Entonces, esta foto de acá la puse porque es una foto es como un poco desagradable, pero conlleva a pensar y a reflexionar un poco sobre cómo estos procesos de contratación van buscando la persona adecuada y el perfil adecuado de trabajador para el requerimiento pues económico, ¿no? De la actividad donde se tenga que insertar. Entonces es una foto hecha en los años 70 en los programas del trabajador invitado, ¿no? con Alemania y con Austria, con los países europeos, en donde se iba pues al sur de Europa, a España, Italia, Yugoslavia, a contratar mano de obra. ¿5 minutos? ¿Para cerrar? Sí. Uy, Dios mío, pues no cabe. Bueno, no, qué mal. Voy a saltar varias cosas. Les quería hablar más de la experiencia colombiana. He trabajado en 2 fases. La primera hice una prospección en el Valle del Cauca y Nariño, hice unas entrevistas y tal. Y la segunda fase quise profundizar en 2 zonas de estudio, ¿no? Una en el norte del Cauca y otra en Nariño, bueno, 2 estudios de caso. Entonces, esta historia del reclutamiento y la selección empezó todo este programa en unos municipios en concreto, en Santander y en el centro de Colombia, en donde este sindicato tuvo una presencia como muy personalista y en donde se contrató a mucha gente durante muchos años en municipios muy concretos, ¿no? Entonces se iniciaron como ciertas redes de clientelares con estas personas que iban a hacer los procesos de selección, ¿de acuerdo? Entonces, en estas fases, digamos, está la primera, ¿no? La de
que fueron Cundinamarca, Boyacá, Santander, Nariño y Córdoba. Estos proyectos de co-desarrollo pretendían generar cooperativas y procesos de inversión de la remesa que fueran muy comunitarios, y fueron fracasados, fueron procesos muy inducidos, porque esta migración también fue muy inducida, ¿no? muy promocionada. Después, en una segunda oleada, se institucionaliza el proceso y se generan los convenios. Y en una tercera fase se cierran estos procesos de selección y se crea un contingente fijo. Ya hay crisis en España, ya se deja de contratar. Se contrataban como unas 2.000 personas colombianas que se insertaban en este modelo de agricultura muy intensiva, ¿no? Entonces, los estudios de caso voy a pasar, pero bueno, yo creo que hasta pago el PowerPoint y... No, deja, sí. Porque es que hay mucho. Estamos aquí, no te preocupes. De acuerdo. Cálmate. Entonces, el primer municipio donde he estado fue Nariño, es el municipio de Jueves, y se contrató a través de la NUC y una ONG de Bogotá. La especificidad de este programa era que se contrataba a gente procedente del mundo rural que perteneciera a asociaciones campesinas y que fueran líderes locales. Entonces, digamos que este programa tenía pues esta especificidad, que no era un proceso de selección, ¿cómo le diría yo?, impersonal, ¿no? Que vienen unas personas y que son de recursos humanos y en función del currículum o la experiencia de cada uno, pues deciden si contratan o no, sino que fue un proceso muy, digamos, muy subcontratado con agentes locales, ¿no? Entonces, se hizo la contratación a través de la ANUC, que es la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y participó en el programa desde el año 2002. Para ellos fue como una propuesta también de sustitución de cultivos ilícitos, es decir, a nivel local los miembros de esta asociación buscaron también a la gente del sindicato, porque sabían de este programa, los buscaron para pedirles ayuda a nivel de cooperación internacional y entrar en este programa, ¿no? Entonces, lo que he estado observando en 3 meses de estancia allí ha sido de que esta comunidad está muy dividida, fruto de toda esta experiencia, porque en este pueblo viajaron unas 120 personas, luego se extendió la contratación hacia los municipios circundantes, ¿no? Pasando a ser de casi más de 200 personas la contratación en estos municipios. Entonces se expande, ¿no? En Córdoba, Gualmatán, Pupiales, San Pío, son los pueblos de alrededor, y entonces tuvo un gran boom. Y esto generó mucha conflictividad y redes clientelares de manejo de este programa. Entonces, bueno, pues esta es la sede, ¿no? Son las personas participantes, ¿cómo? En Puebla. Entonces, en esta intermediación se definió el programa como un programa de co-desarrollo para diferenciarse de ser una agencia de reclutamiento. Y el proceso de selección tuvo como una experiencia pues muy curiosa, porque se seleccionaba a través de hacer cursos en distintos municipios de formación de agentes de desarrollo rural. Entonces estaban 1 año recibiendo este curso, tenían que diseñar un proyecto de co-desarrollo productivo y en cómo utilizarían las remesas si viajaban a España. Y en estas idas y venidas, cómo manejarían pues, ¿no? Pues un proyecto de desarrollo local, ¿no? Entonces empezaron a crecer un montón de organizaciones, la gente se empezó a afiliar a esta organización, y entonces la motivación era de que creció un asociacionismo, pero que la motivación era viajar a España. Entonces, quien seleccionaba pues eran líderes locales, y empezaron a seleccionar también en función de la procedencia de la gente, de si estaban en sus logros de amistad o no, y de pues, si eran buenos líderes o no. Entonces, lo que yo me he encontrado este año trabajando allí pues ha sido de que había pues, un conflicto local muy fuerte, de que esta organización se había dividido, fruto de toda esta experiencia, porque empezaron a entrar muchos recursos. Entonces, la conflictividad, yo vi que en este programa pues estaba servida, ¿no? Y de que se incluyó pues dentro de unos ejercicios de intentar acceder al poder local, ¿de acuerdo? Y que hubo pues mucha ambigüedad en estos procesos, ¿no?
de selección, en el sentido de que eran los líderes, pues esto, ¿no? Quién elegía, quién decía quién iba y quién no, y entonces pues esta misma asociación pues se dividió, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues un poco esto, ¿no? Creció la afiliación a la organización, se crean organizaciones nuevas para la finalidad de viajar, se crea una red clientelar con los años, esta ONG intermediaria pues influenció mucho, hubo un proceso de dignización de los campesinos, se reivindicó el pasado indígena, entonces se separaron de esta organización y entonces empieza a haber todo un proceso de competencia entre familias muy fuertes para los cupos cada año para poder viajar hacia España, ¿no? Entonces hubo una gran ruptura en 2011, corrupción en este proceso, ¿no? Y entonces, a nivel de los grupos domésticos, lo que he visto es que pues la gente sí invertía en proyectos productivos, ¿no? En comprar tierras y en bienes inmuebles. Es la gente que viajaba, ¿no? Entonces se activó la economía local en esta región. Estuve también, creo que pasa muy rápido, en el Putumayo. En el Putumayo se hizo este programa con un cabildo indígena, pasó algo similar, también se creó una red clientelar, pues fruto de que iban estas personas que buscaban trabajadores a decirle, bueno, pues a usted le doy unos cupos y usted verá cómo lo organiza. Entonces, bueno, pues hay problemáticas de corrupción muy fuertes porque la entrada de recursos pues también es muy considerable, ¿de acuerdo? Bueno, hubo extorsiones y amenazas a participantes del programa, pues, cuando hacía las entrevistas me encontraba con todas estas problemáticas, ¿no? Entonces denunciaron estas personas en España y con otros temporales de Valledupar y se inicia un proceso de investigación desde España sobre todo esto. Y entonces se empieza a ver de que hay toda una red en la cual se estaba cobrando dinero a las personas. Pues una red de que estos programas, perdón, me una cosa, estos programas en muchos sitios se hacían con convenios con las alcaldías, entonces pues iba, pues la gente de España, ¿no? Iban y decían, bueno, pues tenemos tales cupos para ir a trabajar allí vamos a formar a las personas como agentes de ecodesarrollo, van a recibir subvenciones para sus proyectos productivos, eso va a traer ecodesarrollo, va a traer pues una mejora a nivel local, pero eso tenía un precio, ¿no? Entonces, un programa gubernamental pensado para que no hubiera redes de tráfico de personas, para que fueran procesos limpios de regulación de la mano de obra, pues conllevó a nivel local que también pues se hicieran unas redes en que se ha sacado dinero de todo esto. Esto fue denunciado por los temporeros y entonces, bueno, pues se descubrió que hay toda una red que va no solo a nivel local, sino a nivel más institucional, ¿no? Y que conecta pues también los países. Entonces, bueno, les he puesto unas fotos también de familias entrevistadas, que son campesinos de Nariño también, de la inversión que han hecho ellos en proyectos productivos, en estos proyectos de alberja, familias, las mujeres de los temporeros, las mamás. Esto también es un proyecto de tienda, ¿no? Entonces, no sé si me queda tiempo o Vale, termina. En el norte del Cauca hay otra experiencia en la cual se contrató a través de una ONG de aquí que se llama Valle en Paz, y este fue un programa emblemático y de esta segunda etapa que les estaba hablando, ¿no? Que es a partir del 2007, en que se empiezan a hacer unos convenios con estas alcaldías de las que les hablaba, con la Organización Internacional de las Migraciones, y se empieza a reducir más estos cupos y se empiezan a dividir más entre los pueblos. Son 30 cada sitio y se hace a través de procesos de base, ¿no? Viendo que las primeras experiencias muy concentradas en municipios con mucha gente traían conflictividad, pues se decidió hacerlo como más disperso en el espacio y con más asistencia a la hora de hacer los procesos de selección. Entonces, por eso elegí ir a estos municipios, porque me pareció que eran que el programa se articuló mucho en torno a promover proyectos de desarrollo comunitario, con estas personas que van a España, que vuelven, con la remesa, que aquí están elaborando proyectos. Entonces, estos proyectos se vincularon con los proyectos de preservación de la finca tradicional afrocolombiana, de la Alcurnia de Safro. Se publicitaron mucho, se creaba una gran expectativa, pero debido a la crisis económica y al
se abandona la contratación y esta inyección de recursos pues se queda, pues se abandona, ¿no? Entonces se ha generado esta expectativa, pero no ha llegado todo este codesarrollo del cual se había hablado, ¿no? Y también vale decir que es una zona de peso de migración internacional, hay mucho más peso de los migrantes que viajan por vínculos de amistad y de familia que por este programa. O sea, el programa tiene muy poco peso allí, ¿de acuerdo? Entonces hay gente que también te cuenta de que, a pesar de que fue un proceso muy limpio, pues también a través de las alcaldías, pues también incipientemente se empezaba a manejar toda esta cuestión de que todo el mundo quiere poner a los suyos, ¿no? Que es lo que también observé en Nariño y en Sibundoy. Entonces, bueno, les puse también unas fotos de estas organizaciones donde empezaron estos proyectos, de los grupos domésticos en los que estuve pues, viviendo. Entonces la finca tradicional afrocolombiana, son productores de cacao, momentos en los que hacía los grupos focales y un poquito los resultados preliminares. Pues no sé si también puedo... Vamos. Sí, de acuerdo. Entonces, pues un poquito lo que he visto y así muy a priori es que esta intermediación en los procesos de contratación pues se ha convertido en un negocio. Entonces algo que era muy limpio pues obtiene un beneficio, ¿no?, de reclutamiento de personas desde distintas escalas, lo que les estaba comentando, ¿no? Todo el mundo ha sacado un beneficio económico. Entonces desde el empresario que recibe mano de obra más barata, sin sindicalizar, que viene temporalmente, que luego se va y que a diferencia de las oleadas de trabajadores anteriores reivindicaban más sus derechos, pues esta persona también obtiene un beneficio del trabajo de estas personas, pero luego los agentes intermediarios también pues han conseguido un beneficio económico, y luego a nivel local quien ha podido gestionar estos programas, ¿no? Entonces se conectan distintas escalas. Esto que me ha llevado a pensar de que pues a pesar de que se lleva un control institucional, pues se informaliza, ¿no?, la red y aparece pues, corrupción y tráfico de personas. Entonces algo también muy curioso que me han estado comentando mucho en el trabajo de campo es que hay como sucursales fraudulentas operando por todo Colombia, cobrándole a la gente para viajar a España, y les hacen las formaciones, el codesarrollo, les explican todo, pues cómo es el ámbito laboral al cual se van a insertar, y entonces les cobran 2 millones de pesos y después desaparecen, ¿no? En esto pues yo creo que es hablándolo, ¿no?, con la gente que está más cercana a estos procesos, unas entrevistas, igual han sido unas 200 personas este año. Entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué, si se sabe de que hay crisis económica, de que se está contratando menos, de que estos programas han bajado, la gente continúa intentando viajar y pues empeñando dinero, ¿no? Entonces esto es como un efecto, ¿no?, de intentando controlar y formalizar o regular un fenómeno social y se acaba desordenando, ¿no? Otro ha sido que crecen las expectativas y las necesidades de emigrar, se depende de los recursos. Por ejemplo, la gente que no ha tenido la oportunidad ya ve estos programas como una opción, como algo viable y como una opción, ¿no? Entonces es visto en términos de oportunidad. O sea, pues, lo que he puesto aquí, nos hace viable y posible este imaginario de viajar, que de otra manera no sería posible, ¿no? Y las personas que viajan también son muy privilegiadas. Claro, esta migración me he dado cuenta que también es muy sui generis de todo lo que estamos hablando aquí durante todo el día, porque es ir a buscar a comunidades muy concretas, con unos perfiles muy concretos, porque son beneficiarios de unos programas. Entonces, claro, por ejemplo, en la zona de Nariño no era una zona de migración internacional, y de repente entra toda una inyección de recursos, la opción de viajar hacia allá, hacia Europa, que es como un sueño, el imaginario del sueño americano, el sueño europeo, y entonces en esto ya ha cambiado la mentalidad, ¿no? Y ya existen estas ganas. Entonces, pues aquí están los procesos de fraude, ¿no? ¿Por qué existe, ¿no?, esta necesidad, si se sabe que ya no hay opciones, ¿no? O sea, el deseo y la necesidad se quedan instalados en este imaginario local. Luego las conductas clientelares por parte de individuos y grupos locales, y
Y pues un indicador sería pues que a partir de que se entra, de que estos organismos reclutadores entran y dicen el requisito fundamental es estar organizado, crece el número de organizaciones y crece el número de afiliados a las organizaciones, y el objetivo es viajar, ¿no? Entonces es una oportunidad. Entonces, bueno, yo también un poco lo que he visto es que se fusionan, ¿no?, las dinámicas de política local colombianas con estos procesos. Y yo no sé si es que se crea un fenómeno nuevo, ¿no?, esto de que cuando pues, entran, ¿no?, las ONGs y los organismos de cooperación internacional se transforma mucho la realidad local, cambia todo, o no, o esto se inserta, ¿no?, una lógica de poder ya existente. Pues una de las reflexiones, ¿no?, de un poco el poder local, ¿no? Después, el cambio en el nivel de vida de los proyectos familiares. En esto, y en relación a lo que estaba comentando ella, he visto que es más bien proyectos de economía doméstica, o sea, los proyectos migratorios en los cuales se van a hacer grandes inversiones en negocios y en ahorros, es gente que lleva mucho tiempo fuera del territorio y que constantemente está enviando remesa, y que esta remesa es constante. Entonces es otro perfil. Estas personas van 6 meses, vuelven, hay años que no vuelven a viajar, hay años que sí, hay gente que solo ha viajado 4 años. Entonces, estos programas que empezaron como con un boom y con una gran expectativa, y muy presuntuosos desde mi punto de vista, porque estaban hablando de unos procesos económicos que se necesita el Estado, que estás como delegando a los migrantes una responsabilidad muy grande en toda la cuestión de generar algo productivo, ¿no? Entonces, más bien lo que hay es una mejora en la economía doméstica, se accede a los niveles de consumo de las clases medias. Estos grupos que entran a formar parte de estos proyectos cambian en su nivel de vida, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, hay una formación de unas clases medias incipientes, ¿no? Se sale, ¿no?, de esta pobreza, pero eso yo lo veo más como proyectos de vida o economías domésticas, más que programas, bueno, más que co-desarrollo, ¿no? Entonces igual es mejor enfocarlo así que no con un gran programa, ¿no? Porque puede llevar efectos adversos, ¿no? Entonces también se insertan estas experiencias laborales en dinámicas de pluriempleo, porque ya, como es en el mundo rural y la agricultura es como los grupos domésticos se sustentan de varios ingresos, ¿no? Pues ahora lo vinculo con ganadería, con lo que me saco del campo y con trabajo fuera. Entonces, las personas que han podido viajar de la familia en estos programas, pues la remesa es una parte más de toda esta economía doméstica, ¿no? Y entonces, esta persona, como viaja y luego se compromete al retorno, pues también siempre debe calcular en qué trabajará cuando esté en origen. No sabe si el año siguiente la van a contratar, ¿de acuerdo? Porque depende mucho de si hay demanda o no hay demanda. Entonces el ritmo local de los proyectos de estas personas a veces no cuadra, ¿no?, con el programa de contratación. Entonces, bueno, pues se integra un poco al ritmo de la migración interna campesina también, ¿no? Hay miembros en las familias que trabajan en el servicio doméstico, en la agricultura, trabajo informal, etc. Después he visto que hay una escasa incidencia en los proyectos de ecodesarrollo comunitarios. Los primeros que hicieron, como eran muy inducidos, fracasaron porque no había, digamos, a nivel local estas prácticas de formar cooperativas tal y como las forman los agricultores en España. Entonces han funcionado mejor los proyectos familiares, que han sido de ampliación de negocios, ¿no? Entonces la capitalización de la remesa a nivel familiar antes que la socialización, que era como este programa planteaba este tipo de contratación, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿dónde queda el desarrollo? Y entonces, bueno, pues igual es más sensato hablar de proyectos de vida, ¿no?, de consumo, de acceso a recursos, y esta cuestión de la formación de clases medias. Entonces, un poquito aquí también he puesto toda esta cuestión de los ciclos domésticos, ¿no? Esto es una de las temporeras que está preparando la maleta para irse. Toda esta cuestión de los flujos de ida y de venida, pues se traslada a un plano muy personal, a una vivencia muy familiar. Es un evento familiar de primer orden, ¿no?, la salida de la persona, acompañarla. Entonces, ¿quién gestiona los recursos? Los gestiona la misma familia, ¿no? En este caso, pues la mamá de la temporera, ¿no? Entonces, bueno, la despedida, o sea, es poco como también, ¿no?, convivir con la gente te permite
te permite presenciar, estar y ver estos momentos, ¿no? que son muy intensos, muy importantes y que forman parte, ¿no? de estos cambios, ¿no? Y de esta, pues no sé, ¿no? Las experiencias migratorias son como muy importantes en los ciclos de vida domésticos de estas personas. Entonces, un poquito para cerrar, yo lo enfoco un poco en lo que es la política de desarrollo. Claro, es de corte neoliberal, es intensificar el campo, allá, aquí, asalariar la mano de obra, ¿no? Es todo enfocado a la exportación, al TLC, entonces es una agricultura globalizada, en la cual allá exportamos a Europa, necesitamos mano de obra, la venimos a buscar aquí, entonces aquí todos unos procesos, ¿no? Entonces, claro, generar el desarrollo rural sostenible es que queda más en las agencias que diseñan los programas que no las experiencias más cotidianas y más locales, ¿no? Entonces un poco, pues también, ¿no? La reflexión va como, a ver, pues estas políticas migratorias y de ecodesarrollo pues son recetas pensadas desde el norte, ¿no? En función de sus problemas y necesidades, que era proteger mercado de trabajo, controlar migración, etcétera, y enfocadas a intervenir a los supuestos programas del sur, pobreza, causas de la migración, etcétera, pero pueden tener efectos adversos, ¿no? Que es que se genere más necesidad de migrar y que es que a pesar de que entren recursos a las familias y se mejore, pues que a nivel de las dinámicas económicas estos proyectos de ecodesarrollo no puedan progresar. ¿Por qué? Por ejemplo, en Nariño, que es la zona de producción papera muy campesina, ahora mismo toda esa gente que invirtió en tierras y en generar centros de acopio, etcétera, por culpa de los TLCs, se encontró esta problemática de que no les está siendo productivo, ¿no? Entonces, bueno, un poco les he puesto aquí, pues en una marcha, ¿no? En la que estuvimos en el paro papero, de la cual todos ellos tienen o familiares en España o tienen experiencia migratoria, o sea, fueron participantes de estos programas, ¿no? Y los mismos te dicen, vale, sí, listo, he mejorado mi nivel de vida, pero mi empresa familiar en la agricultura, pues no la puedo sostener, ¿no? Y entonces, bueno, un poco toda la cuestión pues, muy actual también, ¿no? de los paros y de esta problemática de que son políticas de desarrollo de corte más neoliberal, en planes de ajuste estructural, etcétera, en los cuales, bueno, la remesa del migrante pues puede ayudar a la economía doméstica, pero no cambia las situaciones, ¿no? Entonces, bueno, les puse también unas fotos y el producto por mi lista. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ok, entonces preguntas, comentarios. ¿Ya no hay ganas de nada? Yo sí tengo una pregunta. Es que me parece muy fuerte la caracterización que tú haces de que, aunque lo delimitas a los proyectos de vida, que eso ya está mucho más sopesado, mucho más relativizado, sin embargo, digamos en la última parte tú decías que podías sugerir una movilidad social de campesinos a clase media, a sectores medios. Me parece un poco fuerte, digamos, pensar en que, tal como lo has descrito, flexibilidad laboral, temporeros, economías domésticas e incluso por las zonas mismas, digamos Guachené, Puerres mismo, que son zonas campesinas, entonces hacer ese salto de campesino a sectores medios me parece un poco fuerte, digamos, la sugerencia, ¿sí? Habría que mirar más bien, o sea, habría que, digo yo, ¿no? Habría que considerar, digamos, dentro del mismo campesinado, qué sería lo que se estaría transformando, ¿sí? Qué sería lo que se estaría redefiniendo. Tú hablabas de consumos, o sea, sería mucho, digamos, pensar en la migración internacional a Europa en una condición de temporario que transforme un nivel de consumo, sí, porque cambia la mentalidad, cambia la visión del mundo, cambia la experiencia vital en muchos sentidos. Pero el salto estructural de campesino a clase media creo que podría ser un poco abusado, dirían los mexicanos. Esa es como mi observación. Juliet primero y luego tú. Mi pregunta es en relación a la que acaba de decir la profesora. Básicamente es eso, o sea, como hay personas que solo migran 1 o 2 años a un proyecto, o sea, pues como yo también estoy viendo esto de las
caso, que había hecho en varias regiones. ¿Todos fueron rurales o de pronto había unos que eran más urbanos, como para ver un poco el comportamiento del desarrollo? Porque, bueno, en el campo la plata alcanza más que en la ciudad, entonces como que de pronto se pueden dar unos accesos más fáciles en el campo que en la ciudad, porque precisamente cuando se habla de crear negocio en una ciudad es más difícil. De pronto si la persona es campesina y ya tiene como, pues ha trabajado en eso, pues le queda más fácil en la mesa que empieza a comprar maquinaria, a meter más, a poder comprar más terreno y mejorar pues la producción del campo. Entonces no sé entre campo y ciudad si pudiste hacer alguna diferenciación dentro de eso. No, muy interesante todo esto, datos y ideas. Bueno, un comentario que me hace pensar que como que parece que en cualquier proceso oficial de contratación de mano de obra surge una industria migratoria que quiere mantener los flujos cuando ya la política dice que no. Como que se ha visto también en el sistema de los gastarbeiter de España, Turquía, Alemania, que bueno, que parece que no funciona esa regulación, ¿no? De la industria migratoria que puede ser, bueno, desde pequeñas ONG, empresas hasta instituciones más grandes, ¿no? Se pueden intervenir también. Bueno, y tengo una pregunta con respecto, ¿cómo todos estos intermediarios que por relaciones clientelares decidieron quién puede viajar y quién no, se saltaron totalmente a unos criterios quizás que hubo, que hay que buscar los hogares con más necesidades económicas? ¿Hubo esos criterios? ¿Los saltaron simplemente o no hubo? Compriman los perfiles. Pues, a ver, voy a ir desordenadamente. No. Me gusta mucho la palabra esta de industria migratoria, porque al final acaba siendo esto, ¿no? Y entonces, sí había criterios. Es que en cada sitio ha sido diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Nariño había ese criterio, aparentemente, de favorecer a las familias que eran más pobres. ¿De acuerdo? Entonces, uno hablando y entrevistando a las personas que estuvieron participando, que eran los líderes de estos proyectos, te dicen que sí, que ellos iban y hacían como una especie de trabajo de campo también de ver cuáles eran las familias que tenían más necesidades. Por otro lado, te dice la gente de que no, de que se cobraba dinero, de que había toda una cuestión de tráfico de favores, etc. Entonces, claro, aparentemente sí, ¿de acuerdo? El otro criterio de selección era ser miembro de una asociación y tener un proyecto productivo que luego iba a revertir en la comunidad. Entonces, las personas más pilosas en estos cursos y las que se desempeñaban más como líderes eran las personas que iban a ser seleccionadas. El problema era que no venía un agente externo con especialistas en selección de personal, sino que lo hacían ellos mismos allí y no se llevó un control, ¿no? Entonces, pues esta es una. Y después hay otros proyectos en otras asociaciones que se dejaba más a decisión de procesos de base, de pues las personas más implicadas en la asociación, pues que serían las que fueron beneficiadas y así. Entonces este era uno de los criterios. Los otros criterios eran ser joven, ser del mundo campesino. En algunos sitios me comentaron de que miraban si la gente tenía las manos rasgadas de trabajar para asegurarse de que se podrían desempeñar bien en las tareas del campo allá. Entonces sí estaban estos criterios. El problema es que los primeros proyectos, las primeras contrataciones fueron muy piloto, pero estos proyectos pilotos alargaron mucho, entonces tampoco no se acabó de regular como hasta el final, ¿no? Entonces hay muchos sitios donde fue, bueno, pues no hay información de las personas contratadas, no hay información de estos procesos, pues yo la decía, no hay datos. Entonces, bueno, pues ahí pasaron cosas, ¿no? Esto pues por un lado, ¿no? Luego lo de los estudios de caso, me he centrado casi todo en el mundo rural, en urbano no, porque este programa iba enfocado a la gente del campo. No obstante, se coló gente de ciudades también, porque por la dinámica misma de estos procesos, ¿no? Que también se colaba gente, ¿no?
Entonces sí hay zonas que dentro de lo rural, pues hay zonas más, no sé, ¿no? más urbanizadas o más cercanas a centros como Cali. Por ejemplo, el norte del Cauca está muy enfocado hacia Cali, hacia toda la cuestión de la agroindustria de la caña y tal. Entonces los modos de vida también son diferentes que los de los campesinos del sector de la papa que viven más arriba de la montaña. Es otra cuestión, ¿no? Entonces la inversión de la remesa también es diferente, porque pues la gente que está participando en estos programas, por ejemplo, el norte del Cauca prioriza mucho más poder hacerse la casa fuera o sea, es inversión en un bien inmueble, ya sea en el pueblo, ya sea en Cali. Y esa es una tendencia que se ve en todo el pueblo. Entonces la remesa no la invierten en el pueblo para quedarse porque su proyecto de vida, si volvieran, lo harían ahí, sino que ya capitalizan mucho mejor la remesa si invierten en bien inmueble en Cali. Es un poco la tendencia del norte del Cauca. Y en Nariño sí, en comprar tierra, y también algunos en comprar casa en el pueblo para rentarla. También hay estas tendencias. Y finalmente lo que estabas diciendo de la clase media, sí, yo aquí ha sido todo este volcaje de información y de qué es lo que una ve. Es demasiado hablar de clases medias, es un pequeño ascenso o una pequeña transformación a los modos de vida debido al acceso igual a los estándares de consumo más de la clase media, ¿no? Ya sea pues invertir en electrodomésticos, invertir en la educación de los hijos, el cambio de consumo, algo de patrimonio, comprar una moto para poder trasladarse, todo esto. Pero sí que he visto que en los grupos, las personas que llevan más tiempo en este programa, porque he entrevistado varios grupos, ¿no? Los que llevan más tiempo sí que después se desempeñan con más liderazgo en la comunidad, ¿no? Entonces sí que hay como un acceso en las estructuras sociales también locales, ¿no? Pero sí es verdad, estoy de acuerdo. Bueno, pues una muy interesante investigación de lo local y lo global y sus articulaciones. Muchas gracias, Nuria, y muchas gracias a todos pues por la paciencia de la jornada extensa en el día de hoy, pero pues muy fructífera en términos de la diversidad y la complementación que pudimos hacer de las distintas presentaciones. Un recorrido frente a los estudios sobre migración pues recientes, por lo menos los que tenemos aquí, que ya cobran importancia entre nosotros y nos hacen, digamos, hacer de este campo de investigación de la migración un campo de interés para el desarrollo académico regional y nacional. En la medida en que el fenómeno pues coge fuerza, ¿no? Coge fuerza en la región, en el país, y a nivel, pensando más a nivel de macro región en los países andinos, como algunas de las investigaciones así lo muestran, ¿no? Que son tendencias que comparten pues estos países andinos con patrones claramente equivalentes en muchos de los flujos. Bueno, yo dejaría allí y nuevamente mil gracias. Gracias a María Gertrudis, que fue la que organizó todo el evento, y gracias a todas las que participamos pues, por el tiempo y la exposición, y gracias a todos los asistentes por estar aquí y compartir con nosotras las presentaciones.